Buenos días a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos. Y algo que hemos tenido mucho interés es en acercarnos a realidades mexicanas, ¿sí? Para conocer más cuál es la realidad, los intereses, inquietudes, el trabajo que realizan múltiples instituciones. Y en este caso toca el turno a un tema fundamental, que es cuáles son los intereses educativos de las personas adultas mayores en México. Digo, no es tan amplio la investigación que vamos a tener la oportunidad ahora de conocer, que además les quiero compartir que nos da mucha alegría porque este trabajo de investigación lo hizo la doctora Nancy Zúñiga Acevedo, quien es egresada de un diplomado que se imparte en esta universidad que se llama Fundamentos Teórico-Metodológicos de la Educación con Personas Jóvenes y Adultas. Algo que hemos estado viendo en esta cuarta unidad es la importancia de conocer a las personas con las que trabajamos cuando estamos en procesos educativos, para que realmente las propuestas, nuestras formas de trabajo sean pertinentes, es decir, respondan a sus intereses y necesidades. Y bueno, esta investigación es un ejemplo de eso, ¿sí? Es una tesis de licenciatura que realizó Nancy Zúñiga para conocer más cuáles son los intereses, y es a partir de una investigación de campo, que es algo que también hemos estado invitándolos a realizar, aunque sea de manera sencillas, pero sí hablando con la gente que está involucrada directamente en este tipo de programas y proyectos. Nancy es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pedagógica Nacional, donde hizo su licenciatura y su maestría, ¿sí? Además, trabaja en el programa de posgrado del Instituto Superior de Profesionales de la Educación, IESPE. Es integrante de un equipo de investigación muy interesante porque es un equipo de investigación latinoamericano, que una parte de sus integrantes están en México y en otros países, particularmente en Argentina, que se llama Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina. El proyecto se llama APEAL México. Y su tesis de maestría, ella a partir de su involucramiento, bueno, es desde la licenciatura, que ella tiene interés por la educación de personas jóvenes y adultas, pero también todo su tema de maestría lo hizo desde una perspectiva realmente muy integral, para ubicar cómo surge toda una serie de discursos que se van construyendo sobre lo que es el campo de la educación con personas jóvenes y adultas en los últimos 20 años y los rasgos fundamentales. Bueno, pues muchas gracias, Nancy, bienvenida. Hola, buenos días, compañeras y compañeros. Para mí es un placer estar aquí. Le agradezco a Carmen y al profe Alejandro la invitación, ¿no?, para compartirles un poco de lo que fue este trabajo de investigación, una investigación que realicé del 2011 al 2013, pero que es un tema sin duda vigente, un tema en el que educadores interesados en el tema del fenómeno educativo debemos de prestar atención por algunas situaciones demográficas que seguramente ya han estado viendo y que ahorita también les voy a platicar un poco, ¿no? Entonces, mi trabajo de licenciatura se llamó Los sentidos de la educación para los adultos mayores en una experiencia pedagógica, y esta presentación la organicé en 6 ejes, ¿no? Primero les voy a hablar de los aspectos generales de la investigación, después un marco, ¿no?, una caracterización sobre los adultos mayores. Después, el marco educativo, ¿no?, cuál sería la importancia de la educación y también de los programas de educación no formal para pensar la educación que se debe dirigir a esta población. Después les voy a hablar de la experiencia en la que trabajé, donde realicé la investigación, que es un diplomado nombrado El Envejecimiento Exitoso. Posteriormente ya ahondaré en los sentidos, ¿no?, que a partir de este trabajo de campo
pude encontrar y pude analizar a partir de varias entrevistas para finalmente compartirles las reflexiones finales, ¿no? Entonces, comenzando con los aspectos de la investigación, ¿por qué los adultos mayores, no? A veces, aunque en los planes de estudio ya se comienza a hablar, ¿no?, de todo el proceso de desarrollo humano, no siempre los tenemos tan presentes. Y pues yo quiero comentar que también cuando fui estudiante se inauguraron las universidades de la tercera edad, ¿no?, que fue sobre todo en el 2008. Siempre he estado interesada en temas relacionados con educación de adultos y pues en estas exigencias que hay en las aulas, ¿no?, de hacer investigación, yo comencé a cuestionarme el por qué después, ¿no?, de varios años seguían o asistían a las instituciones educativas, ¿no? Y fue algo que cada vez me he hecho más consciente, porque si bien creo que todos somos o tenemos claro que la educación es a lo largo de la vida y que va más allá de esta lógica escolarizada de las primeras edades, ¿no?, y para obtener un certificado, a veces cuando nos piden investigaciones nos vamos nuevamente a la escuela y nos vamos nuevamente a las primeras edades, y eso creo que hay que irnos haciendo como más conscientes, y creo que yo con el tema de adultos mayores es en donde he insistido mucho, ¿no? Incluso con mis alumnos y alumnas también siempre estoy convocándolos, ¿no?, a que pensemos realmente en todas las poblaciones y en espacios tanto formales como no formales, ¿no? Entonces yo, al iniciar esta investigación, al ver que se inauguraba la Universidad de la Tercera Edad, pues yo sí me cuestionaba, ¿no? Y en este momento, incluso con el lenguaje, ¿no?, ¿por qué los viejitos, los abuelitos, asistían a una universidad, ¿no? ¿Qué sentido tenía esta universidad? ¿Qué clases se daban? ¿Si se iban a acreditar licenciaturas? ¿No? Entonces de ahí comenzó como mi interés, y pues interés que se fue, al que se fueron sumando varios aspectos que fui localizando, ¿no?, en la revisión de literatura, ¿no?, para realizar un estado de conocimiento, en donde encontré que eran muy pocas las investigaciones que se han realizado sobre adultos mayores, ¿no? Ahorita creo que con los años cada vez se encuentran en las generaciones una, dos personas que están interesados en el tema, pero comparados con muchos otros temas, pues es un tema emergente, ¿no?, se puede nombrar así. Y yo, por ejemplo, encontré 4 investigaciones que fueron importantes, pero realizadas a partir del 2009, ¿no? Entonces eso nos está diciendo que no habíamos pensado en el adulto mayor como sujeto educativo, ¿no? Entonces creo que por ahí también comienza el que yo siga indagando, el que yo siga interesada en este tema, ¿no? Y también pues vemos que muchas de las fuentes en las que podemos recurrir, pues son fuentes sobre todo que vienen desde la medicina, desde la psicología, en la que caracterizan el envejecimiento, pero no se nombra tanto el adulto mayor, ¿no? Y no hay estudios que nos aporten, ¿no? No hay tantas fuentes bibliográficas desde el ámbito educativo. Y pues también, otro tema, y por ahí también se va identificando la relevancia de estos estudios, pues que CONAPO, ¿qué nos está diciendo, no? Mientras que en el 2010, 1 de cada 10 habitantes era adulto mayor, para el 2050 se pronostica, ¿no? Ahorita sabemos que la mayor parte de la población está en el sector joven, pero pues en algún momento vamos a envejecer, y eso quiere decir que para el 2050 1 de cada 3 habitantes va a ser adulto mayor. Y pues con esto pues nos tenemos que poner o pensar, ¿no?, toda la exigencia que va a haber programas no solamente de hospitales en el sector salud, ¿no?, sino que tenemos que empezar a replantear toda la política y a ver, ¿no?, que desde todas las dimensiones del ser humano se estén atendiendo y se estén generando propuestas dirigidas a los adultos mayores, ¿no? Entonces, por ahí fue como me fui interesando por los adultos mayores y justificando este estudio para llegar al objetivo que tuve con esta investigación, que fue el conocer y analizar los sentidos que los adultos mayores las citan a la educación desde una experiencia pedagógica, para saber de qué manera la educación repercutía en la población, de qué manera influía esta en la forma en la que vivían la vejez, y los sentidos, ¿no?, del cómo regresar o el cómo se han interesado para acudir a instituciones educativas. Trabajé desde una perspectiva cualitativa, donde se hizo toda una revisión, ¿no?, sobre el tema en general, la caracterización de los adultos mayores, sobre qué propuestas o desde qué ámbitos se estaba pensando la educación,
también para investigar y documentarme sobre si realmente había, y creo que por ahí también comienzan las preguntas, qué experiencias o qué instituciones están brindando servicios educativos al adulto mayor, ¿no? Entonces, desde la perspectiva cualitativa, pues intentamos recuperar la propia voz de los sujetos, ¿no? Nos importa trabajarlo desde un marco histórico, contextual, holístico, ¿no? En donde reconocemos la importancia, ¿no? Y la subjetividad de las personas, ¿no? Hay muchas cifras que nos sirven para dar panoramas, para hacer diagnósticos y que nos van a ayudar a justificar, pero en la investigación cualitativa nos preocupamos, ¿no? Por irle a preguntar al propio sujeto de qué manera él está significando o está creando los sentidos sobre cierto fenómeno, ¿no? Entonces empecé a localizar experiencias y tuve la oportunidad, tuve un acercamiento con este diplomado del que ahorita les voy a hablar, que es el diplomado de envejecimiento exitoso, y pude hacer una entrevista a profundidad de varias horas con la coordinadora académica y también entrevistarme con los adultos mayores que en ese momento estaban cursando la 7ª generación de este diplomado, ¿no? Fueron 10 los adultos mayores con los que también hice entrevistas semiestructuradas para lograr identificar los sentidos, ¿no? Que tenía como objetivo. Bueno, entonces tendríamos que pensar quién es el adulto mayor, ¿no? Y sabemos que un término va a tener un significado, un sentido de acuerdo al contexto social en el que se ubica, ¿no? Sabemos que no es el mismo el adulto mayor, no podemos pensar el mismo adulto mayor en un medio urbano que un medio rural, ¿no? No podemos pensar un adulto mayor que toda su vida ha sido ama de casa, ¿no? A una persona adulta mayor que ha sido académica, ¿no? Entonces es justo también comenzar a problematizar, ¿no? Que hay muchos aspectos que están definiendo la vejez, ¿no? Y desde la literatura se reconoce que al adulto mayor muchas veces se le ve de manera despectiva, ¿no? Entonces hay significantes que están nombrando al adulto mayor como viejos, personas de la tercera edad, ancianos, senectos, adultos en plenitud, vejestorios, decrépitos, senil, arcaico, ruco, ¿no? Entonces esto también es como para cuestionar el papel social que se le está asignando al adulto mayor, ¿no? Y que son nuevamente significantes que están presentes, ¿no? Entonces la literatura también nos está diciendo que son personas que tienen cierta edad, las cuales, y eso también hay que reconocerlo, se encuentran en una declinación de la vida y porque tienen una disminución en sus capacidades y facultades, ¿no? Esto también tenerlo como presente. Y desde el marco legal en México, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores definen a los adultos mayores como aquellos que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentran domiciliados o en tránsito en el territorio nacional, ¿no? Esta edad cambia de acuerdo a si es país desarrollado, país en desarrollo, ¿no? Los organismos internacionales, algunos dicen que son a partir de los 65, pero desde México se les está nombrando a partir de los 60 años como adultos mayores, ¿no? Entonces, recupero esta cita de Simone de Beauvoir, que nos dice que el hombre no es un hecho estadístico, ¿no? Sino es la prolongación y conclusión de un proceso, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta porque si bien la edad nos sirve nuevamente para dar un panorama y para saber quién es el adulto mayor, pues hay que caracterizarlo desde el aspecto biológico, desde el aspecto psicológico, desde el aspecto social, ¿no? Para tomar en cuenta que también no solamente existe un adulto mayor. A veces cuando pensamos en el adulto mayor se nos viene una idea como de Sara García, ¿no? La viejita con canas, ¿no? Arrugada, o a lo mejor pensamos en nuestros abuelos, ¿no? En los adultos mayores con los que estamos, con los que nos relacionamos, ¿no? Pero siempre creo que, y es muy importante que para un estudio, pues dimensionemos, ¿no? Todo lo que está detrás de el ser humano, ¿no? En cada una de sus etapas de vida, ¿no? Entonces fue necesario tener como esta visión más integral desde aspectos o desde esta definición biopsicosocial, ¿no? Entonces hablamos de la vejez físico-biológica, en donde nuevamente no se puede homologar las características a toda la población, porque también no podemos hablar de un envejecimiento natural, ¿no? ¿Quién realmente tiene un envejecimiento natural sin tomar en cuenta los otros aspectos?
¿no? Entonces, aunque sí hablamos a lo mejor, o podemos tener características de canas, arrugas, de encorvamiento del cuerpo, de cómo se van disminuyendo la capacidad de ciertos órganos, pues hay que tomar en cuenta, ¿no?, que esta vejez también biológica va a depender de factores tanto individuales como sociales, como lo son las condiciones socioeconómicas, la genética, el estilo de vida que tuvo la persona, la alimentación y la educación, ¿no? Y eso hay que ir siendo conscientes, ¿no? La vejez es resultado de todos estos factores. En el aspecto psicológico, pues se caracteriza esta etapa, ¿no?, por esta búsqueda del sentido de vida, este replanteamiento en el que se van a enfrentar a procesos como la jubilación, como la dependencia, la muerte de gente cercana, ¿no?, el nido vacío por ahí de que los dejan los hijos, ¿no? Entonces, este tipo de eventos repercuten, ¿no?, en el aspecto psicológico del adulto mayor. Y pues en el caso de la vejez social, pues hablamos también de múltiples acepciones, esto que les comentaba, que va a ser diferente del espacio en el que se desarrolla el adulto mayor, y pues hay que tomar en cuenta que va a estar en continuos cambios y que no podemos generalizar este aspecto, ¿no? Entonces, en cuanto a cifras, en el 2010 en México, 9% de la población total del país era adulto mayor, ¿no?, más de 10 millones. La esperanza de vida estaba calculada en 75 años, con una diferencia para las mujeres era de 78, mientras que para los hombres era de 73, ¿no?, con una mayoría en las mujeres, en donde representaban más del 53%, y llegando a la cifra de que todos los días 799 personas cumplían 60 años, ¿no? Esto de acuerdo al censo que se realizó en el 2010. Y pues algunas cifras rápidas en cuanto a la educación, ¿no?, el alfabetismo de toda la población, ¿no?, de todas las edades, en este año era del 92.4%, pero en el adulto mayor solo era del 72.4%, ¿no? Y esto también nos lleva a las condiciones históricas, ¿no?, de las dificultades de acceso para la población, ¿no? Pensemos en qué momento se fueron escolarizando las personas que para entonces tenían 60 años. Y esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Que hay un porcentaje amplio de personas adultas mayores con primaria incompleta y sin instrucción, pues la cifra, ¿no?, de analfabetismo pues va a estar con adultos mayores, mujeres y del ámbito rural, ¿no? Esto nuevamente refleja justo las desigualdades que se han enfrentado en la historia reciente acá en México, ¿no? Nos habla mucho de esa injusticia. Y entonces, bueno, hay que pensar a los adultos mayores como una población con diversas características, capacidades, escolaridades, conformando un grupo etario que va en crecimiento, ¿no?, que es reconocido ya desde la ley, pero que tiene limitaciones sociales y cuestionamientos recurrentes sobre su papel social, mismo que lamentablemente se ha ido definiendo desde una inactividad asignada. Ahora, en el marco de lo que ha sido es parte de la educación dirigida a las personas adultas mayores, pues siempre nuestro gran respaldo y de donde debemos partir, ¿no?, es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que desde 1948 se reconoce que todas y todos tenemos derecho a la educación, ¿no?, sin ninguna característica que nos vaya a dejar fuera de este derecho. Desde entonces, ¿no?, se reconocía que la población de adultos mayores, o siempre se ha reconocido en el discurso, ¿no?, pero se han tenido que crear otras estrategias, crear políticas, ¿no?, para enfatizar y que también van respondiendo, ¿no?, al momento histórico en el que se van creando. Fue hasta 1982, ¿no?, que en el ámbito internacional se llevó a cabo la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena, en donde ya se formularon directrices más claras con respecto a la necesidad de una política de envejecimiento, ¿no? Esto se reafirmó en estas asambleas, reuniones que hacen los organismos internacionales para 1991 con los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de la tercera edad, en donde también, ¿no?, ya se busca la colaboración de los estados,
se va justo pronosticando, viendo que demográficamente en un futuro se va a enfrentar esta situación y que se tienen que ir involucrando no solamente nuevamente desde la prestación de servicios de salud o en esta cuestión de pensiones, jubilaciones, sino de pensar en una política mucho más integral, ¿no? A partir de, bueno, se declaró en 1999 el Año Internacional de las Personas de Edad, con el tema Hacia una sociedad para todas las edades, y en el 2002 se llevó a cabo la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en donde hay un plan de acción internacional para el envejecimiento, ¿no? Y nuevamente toda esta parte del discurso internacional pues están promoviendo, están haciendo, enfatizando a los gobiernos para que se vayan generando políticas y programas que den respuesta a las necesidades de los adultos mayores. En el caso de México está la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ¿no? Del 2002, incluso la Ciudad de México la tuvo antes, si no estoy mal, esta ley fue del 2000 en el caso de la Ciudad de México, pero a nivel nacional esta ley se estableció en el 2002 y pues van a ser importantes para el ámbito educativo dos de los artículos. El artículo 5, ¿no? En donde se reconoce nuevamente que todas y todos tienen derecho a una educación y que también, ¿no?, el envejecimiento se le veía o se le pensaba nada más como un tema que se tendría que sumar en los planes y programas de estudio, ¿no? Pero justo en estos cambios o en esta nueva forma en la que se piensa promover la vejez, ¿no?, en esta forma de ir cambiando esta concepción social, se reconoce, ¿no?, que todas y todos los adultos mayores tienen derecho a recurrir a las instituciones y que se les tendrían que facilitar, ¿no?, tendrían que tener las mismas oportunidades que toda la población para acceder a estas instituciones, ¿no? Y también el artículo 17, en donde habla de lo que le corresponde a la SEP, ¿no?, que esto es algo muy cuestionable como para pensar si realmente la SEP está haciendo algo, algún programa o está pensando en los adultos mayores, ¿no?, en donde tienen, ¿no?, que contribuir, ¿no?, a generar experiencias para que permitan conservar una actitud de aprendizaje constante y aprovechar todas las opciones educativas, ¿no?, que tengan capacitación, que ayuden a la realización personal, facilitando trámites administrativos y difundiendo la oferta general educativa, ¿no? Esto nuevamente también lo de generar programas de estudio, que los libros que se les dan a los niños desde el inicio también tenga algún contenido relacionado con el desarrollo humano y que llegue hasta la vejez, ¿no? Esto también de facilitar cultura, promoviendo talleres, exposiciones, concursos, ¿no? No dejar de lado el derecho a la cultura que también tenemos todas y todos, ¿no? Ahora, haciendo, ¿no?, como qué es lo que está pasando en el ámbito educativo, desde la educación formal, ¿no?, que es aquella que certifica los niveles educativos. Pues si vemos y revisamos qué está pasando con la SEP, pues más bien siempre nos llevan como pensar en adultos mayores al INEA, ¿no?, porque es el que ofrece una certificación para la población de adultos, ¿no?, y de alguna manera también como respondiendo a las cifras de analfabetismo y de escolaridad de los adultos mayores. En el ámbito formal, creo que una de las únicas opciones pensadas para el adulto mayor vendría desde el INEA, ¿no? Desde el ámbito de la educación informal, creo que aquí tenemos como una deuda, ¿no?, justo para ir pensando qué es lo que pasa con toda esa educación que recibimos a lo largo de la vida, ¿no?, por instituciones como la familia o por otras instituciones en las que nos relacionamos en la vida diaria, y tendríamos que ir pensando, ¿no?, cuántas experiencias acumuladas tendrán los adultos mayores en sus por lo menos 60 años de vida, ¿no? Y esto creo que hasta podría replantear la relación que tenemos todas y todas con los adultos mayores que nos están rodeando, ¿no? En el ámbito de la educación no formal, que es yo donde encuentro mayores posibilidades educativas para esta población, ¿no?, recordando como un poco las características de la educación no formal, en el sentido de que son complementarios a la educación formal, ¿no?, tienen diferente organización, diferentes métodos, están destinados a diversidad de poblaciones, surgen como respuesta a una necesidad específica en un contexto determinado, no son más flexibles y adaptables en cuanto al ritmo, duración y finalidad, ¿no? Creo que la educación no formal es este ámbito en donde va a haber y se van a tener que ir generando y donde incluso hay un
campo laboral muy importante, ¿no? Para pedagogos, para psicólogos, para pensar, ¿no? En alternativas para esta población, ¿no? Sor Ramona nos dice que hay dos tipos de programas de educación no formal, aquellos que solamente quieren generar un cambio en la conducta de la persona y aquellos que quieren generar un cambio social, ¿no? También un poco vinculado a lo de educación popular en América Latina, y creo que por aquí también es donde se podría insistir en cuanto al tema de envejecimiento y vejez. Hay dos autores que para mí fueron claves en este momento para pensar justo la educación de adultos mayores por estudios previos que se realizaron. Uno de ellos fue McCloskey, que nos hablaba de las necesidades del adulto mayor, ¿no? Entonces él hablaba desde las necesidades de adaptación, ¿no? Se tienen que ir adaptando, formando un nuevo estilo de vida, esta necesidad de expresión y de participación, ¿no? De no estar inactivos, ¿no? De sentirse parte de algo, necesidades de contribución, esto también está muy vinculado como a términos familiares, ¿no? El no sentirme inútil y sentir que estoy aportando algo en los círculos en los que participo, necesidades de influencia o de provocar cambios sociales, ¿no? Y las necesidades de trascendencia o necesidad de comprender mejor el sentido de su vida. Y otros de los autores fueron Juni y Urbano. Ellos hicieron un estudio como similar, o también me sirvió como referencia, en donde en universidades de Argentina también veían las motivaciones que llevaban a los adultos mayores, ¿no? Hicieron también un trabajo de campo, y ellos identificaron varios que también para mí fueron un eje importante en el momento del análisis, ¿no? Que los adultos mayores tenían una motivación de orientación pragmática, ¿no? El aprender ¿no? Para realizar algo, ¿no? A lo mejor voy a un taller de cocina y es para cocinar, si es para hacer postres, ¿no? Pero siempre estaba esta orientación para llevarlo a la práctica. Una motivación de curiosidad ilusoria, que no es una actitud de búsqueda de conocimiento, en donde reconozco que la educación me ayuda a mejorar, ¿no? Me reconozco que con la educación voy a tener el conocimiento sobre algo. La motivación de adaptación emocional, ¿no? Muy relacionado también con lo que decía McCloskey en cuanto a buscar solucionar crisis o los desajustes emocionales a los que se iban enfrentando. La motivación de entrenamiento, ¿no? Una cuestión de repetición, de hacer el ejercicio, de para no olvidar cómo se hace alguna actividad, ¿no? Acercarme a una institución para estarlo reafirmando. Una motivación de asignatura pendiente, ¿no? Con respecto a algo que habíamos dejado inconcluso y hay algo que me motiva, ¿no? A retomarlo y a poderlo concluir, ¿no? Y la motivación de ilusión diferida, que era más por la recomendación que hacían otras personas. En cuanto a los servicios educativos, yo cuando empecé a rastrear las experiencias, empecé a buscar, Carmen mencionó, pertenezco a un equipo APEAL, en donde uno de sus objetivos es sistematizar experiencias que nombramos experiencias pedagógicas alternativas, ¿no? Que van más allá de la educación formal y la educación que ofrece el Estado, ¿no? Entonces hice un ejercicio justo de búsqueda, de empezar a tener contacto con ciertas instituciones, y pues me doy cuenta que no son muchas que parten desde una visión educativa, ¿no? Principalmente pues vamos a encontrar el INAPAL, que ofrece servicios no solamente educativos, está buscando responder desde una manera más integral, ¿no? Que va desde la salud, desde la cuestión social, pero pues tiene centros culturales, tiene casas de cultura, no tiene clubes INAPAN en donde se realizan ciertas actividades, muchas, sobre todo pensadas desde la recreación, entretenimiento, ¿no? Por ahí podría estar también un cuestionamiento sobre si realmente tiene un proyecto educativo, pero es la oferta que hay para los adultos mayores y son espacios que se han ido generando, ¿no? En el caso del Distrito Federal, pues tiene su propia institución, que es del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, en ese momento era en el Distrito Federal, ¿no? En donde en esta todavía no se veía tan claro, ¿no? Este tipo de programas, y estaba muy enfocado como a solucionar la cuestión de la pensión para la población, ¿no? El caso de las universidades de tercera edad, que se creó la primera, a lo mejor la ubican, sobre eje central, ¿no? En Lázaro Cárdenas. Esa fue la primera que se creó en el 2009, era una política muy de la delegación Benito Juárez. Después se hizo otra, no recuerdo en qué metro, creo que era el metro Mixcoac, ¿no? Que estaba cercana, pero era de los mismos de la Benito Juárez, pero
sí era un modelo que estaba pensado para empezarse a replicar en todas las delegaciones, ¿no? Incluso esta Universidad de la Tercera Edad de la Benito Juárez ya había hasta lista de espera para entrar a los cursos, ¿no? Y eso también es algo muy particular porque si vemos cifras en la Benito Juárez, pues es de las delegaciones con más adultos mayores, ¿no? Y encontré otra muy similar a estas universidades de la tercera edad, pero en el Estado de México, que fue la Unidad de Desarrollo y Educación para la Tercera Edad, en donde aquí se había cursos de nivel universitario en las áreas de activación física, cultura, ciencias ambientales, deportes, humanidades, idiomas, salud y tecnología, ¿no? Esta sí era pensada, ¿no?, desde una continuación de estudios para personas que tenían el estudio trunco o que querían en algún momento regresar a un espacio educativo de educación superior. Y esto sí quiero hacer la aclaración, las universidades de la tercera edad no son como tal universidades, ¿no? Si escuchamos el nombre, pensaríamos, o que yo también incluso en algún momento lo pensé, que iban a estar acreditando algún nivel de educación superior, alguna licenciatura. Pero no, las personas que crearon esas universidades las nombraron universidad pensando en la recuperación de los saberes, en la recuperación de los conocimientos de los adultos mayores. Por ahí va su justificación y también para hacerlo más atractivo, ¿no?, en cuanto a la forma en la que lo nombraron, ¿no? Entonces, todo esto forma parte del panorama educativo, ¿no?, de entonces sobre la educación de los adultos mayores. Y como les comentaba, pues llevé mi investigación a la experiencia del Diplomado Envejecimiento Exitoso. Inició actividades desde el año 2007. Se da en el Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, ¿no?, que se encuentra sus edificios allá por Coyoacán. Hasta el momento, me metí rápido para hacer el rastreo, ya van 13 generaciones, pero yo trabajé con la generación la séptima generación, ¿no?, en el 2011-2012. Rápidamente, características generales para entender un poquito el sentido de esta experiencia, ¿no? Tenía como objetivo general proporcionar conocimientos a los adultos mayores que les permitan incrementar y desarrollar conductas, habilidades, aptitudes necesarias para enfrentar, ¿no?, y para vivir el envejecimiento de una manera plena. ¿A qué problema respondían? Y esto en palabras de su coordinadora académica, ¿no?, a la ausencia de espacios académicos reconocidos y formales que brinden a las personas mayores oportunidades de crecimiento y de incremento en su formación. Es un diplomado escolarizado con 230 horas, con sesiones semanales de 5 horas. ¿No? Partían de toda una postura teórica que es el envejecimiento exitoso, muy de la mano de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, en donde se define el envejecimiento activo como el proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y social durante la vida, ¿no? Aunque es para adultos mayores, pues estaba abierto para personas mayores de 50 años que tuvieran como escolaridad mínima la secundaria. Y pues aquí una característica muy especial de esta opción, ¿no?, es un diplomado que se ofrece dentro de la UNAM. Tiene un costo, ¿no?, y no era un costo tan económico, porque eran 12 mensualidades de 1,200 pesos en ese entonces. Entonces, esto nos va a ir hablando también de las personas que se podían acercar a este tipo de opciones, ¿no? Sus clases las daban en las aulas de este centro de educación, pero también con visitas relacionadas con visitas a museos, con teatros, con eventos culturales, ¿no? El financiamiento corría a partir de los pagos, pero también estaba a cargo de la UNAM y de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ¿no? En ese entonces, las 7 generaciones ya habían 120 alumnos egresados. Los grupos que iban desde 10 hasta 22 personas adultas mayores. Esto era un poco su plan de estudios, ¿no? Si se ve, pueden ver desde la nutrición, la salud, ¿no?, la activación física, la sexualidad, la salud mental, ¿no?, desde hasta llegar al ámbito legal, hablar de redes sociales, hablar de la plenitud humana y del envejecimiento, ¿no? Estaba pendiente una modificación en cuanto
la incorporación de la tecnología al adulto mayor. Las estrategias que tenían sus docentes, ¿no? Dependían mucho del módulo en el que se encontraban, pero hablaban desde conferencias tradicionales, en la que siempre se buscaba la participación activa de los estudiantes, ¿no? A ejercicios de apoyo y también muchas actividades lúdicas, ¿no? Había una evaluación formativa y constante del aprendizaje durante todo el diplomado. Es un diplomado que se ofrece en educación continua, entonces al final iban a obtener un certificado, ¿no? Que es lo que buscaban, que en el adulto mayor se diera cuenta de que la vejez actualmente está llena de mitos y prejuicios, pero que puede elaborar un plan de vida donde puede utilizar el contenido que se le dan en los módulos del diplomado, de manera que realicen un proyecto distinto al que se hubiesen imaginado o complementario al que tenían, ¿no? Un proyecto de vida donde se apuesta a la calidad y una concepción distinta del envejecimiento para que pueda compartirlo con el exterior. Este era el objetivo de formación en los adultos mayores, ¿no? Que reformularan, replantearan su plan de vida, ¿no? A partir de todos los contenidos y conocimientos que se adquirieran en esta experiencia. Además, y algo muy importante, ¿no? La formación de una red social, ¿no? De la ubicación de los pares, ¿no? Este experto de socialización. Y también con el diplomado, pues querían poner en la agenda, ¿no? El reconocimiento del tema de los adultos mayores desde aspectos de investigación, de trabajo, de actividad, y algo muy importante como un tema emergente, pero que va a ser infinito, ¿no? Las personas que están a cargo de este diplomado son especialistas que están en el Instituto de Investigaciones Sociales, que están en la Escuela Nacional de Trabajo Social, son investigadores con reconocimiento en el ámbito, todos quienes lo formularon y también parte de sus académicas, y ellas sí lo ven, ¿no? Ya lo tienen muy claro, ¿no? Aunque ahorita actualmente es un tema emergente, ya es un tema del que vamos a tener que estar hablando y hablando, ¿no? En nuestro país, y no solo en nuestro país, a nivel mundial, ¿no? Se habla del envejecimiento de la población. Y bueno, ya para hablar sobre los sentidos, ¿no? Ya con el trabajo de campo que realicé, ¿no? La pregunta era, ¿qué sentido tenía para ellos en la educación? Esta fue mi población, era una generación formada por 11 adultos mayores, pero una de ellas no quiso ser entrevistada. Se cambiaron los nombres, ¿no? Por cuestión de confidencialidad, y pues vemos que tenía una población que iba desde los 50 hasta los 75 años, y que en su mayoría no tuvieron estudios de nivel superior, ¿no? Algunos con carreras truncas, pero que seguían siendo, si bien tenemos 3 jubilados, muchos tenían comercios, ¿no? Seguían siendo maestros, seguían ejerciendo su profesión. Inicialmente se acercaron al diplomado por el conocimiento a partir de diferentes medios. Hay una convocatoria que se publica en el periódico Reforma, ¿no? Por comentarios de amigos, recomendaciones de personas que ya habían participado en este diplomado, ¿no? Por también la búsqueda en internet, ¿no? En esta cuestión de estar buscando opciones de qué puedo hacer en mi tiempo libre, encontró este diplomado, ¿no? Entre las motivaciones así en generales del por qué asistían, pues hablaban de un deseo por aprender, de la identificación o ellos el reconocimiento que tenían de que ya estaban viviendo su vejez, y el deseo de vivirla y de prepararse para enfrentarla, ¿no? De una mejor manera. Algunas personas o alguna persona fue del porque es de la UNAM, ¿no? Y eso tiene peso para la población de la Ciudad de México, y también por la planta docente, ¿no? Que nuevamente son personas con una trayectoria muy importante en cuanto al campo de educación de adultos mayores. Al mencionar ellos de qué le faltaba a este diplomado, pues hablaban de los cursos de computación, de inglés, ¿no? Y había personas que querían reforzar en el ámbito de la educación física, de la música, del duelo, ¿no? Eran como temas que todavía ellos no veían tan claros, que se estaban tomando o que estaban presentes en este diplomado, ¿no? En cuanto a si conocían otras opciones o propuestas educativas dirigidas a la población, de los 10, 7 personas no conocían otras opciones, ¿no? Decían que esto era como muy maravilloso, estaban muy felices porque no conocían una opción similar, pero era algo muy importante. Así, de las 10 personas entrevistadas, todos decían que cualquier experiencia y propuesta sería buena y que ellos valorarían, ¿no? Que si yo llegaba en este momento con algo,
ellos creerían que se podrían sumar muy fácilmente. Y eso nos habla mucho de esta necesidad, ¿no?, de espacios formativos para la población. Y ya en cuanto a los sentidos, ¿no?, que esto lo fui trabajando a partir de transcribir las entrevistas, de hacer una triangulación entre el marco teórico y las narrativas de los adultos mayores, pues yo identifiqué en estos adultos mayores 5 sentidos fundamentales. El primero, el deseo de aprender, ¿no?, esto de saber que nunca es tarde para seguir aprendiendo, y aquí les comparto lo que me dijo Susana. Es tan importante, tan fundamental para seguir adelante y seguir teniendo inquietudes, porque no nos alcanza la vida para conocer todo. Entonces nos abre expectativas, nos enfoca a ver otras cosas que no habíamos tenido la oportunidad de ver, saber, leer. Entonces la enseñanza y el aprendizaje es hasta que se acabe, hasta decir hasta aquí llegué y ya no puedo más, porque eso no pesa, sino al contrario, te nutre y puedes dar a los demás, ¿no? Esta cuestión del deseo de aprender estuvo muy presente en todas las narrativas de los entrevistados, ¿no? Y aquí comento esto de que la educación, sabemos, ¿no?, la relevancia que tiene la valoración social que se le da, ¿no?, en cuestión de que la educación nos nutre, la educación nos va a hacer mejores personas, nos va a dar elementos para enfrentar el momento en el que estamos. También como derecho, ¿no?, ellos ya después de cursar varios módulos, ¿no?, el reconocer que todas y todos tenían derecho a la educación, ¿no?, y que ellos en este diplomado veían una oportunidad, ¿no? Y aquí veo también que la educación permanente y las políticas en materia educativa se vuelven representativas para los mayores y sobre todo ejercidas, ¿no? Y esto nuevamente se ve mucho en las narrativas, porque también estas entrevistas se realizaron ya con varios módulos que habían cursado ellos, ¿no? Entonces era muy reiterativo esta cuestión de que tienen derecho a seguir aprendiendo y que la educación les va, ellos quieren seguir formándose, ¿no? El siguiente sentido sería el de preparación para la vejez, la búsqueda de conocimientos prácticos, ¿no?, el reconocer que la vejez es desde que uno nace. Aquí les comparto lo que me dijo Olga, en cuanto a mí me ha ayudado a recapacitar en algunas fallas que he tenido y en pensar que he llevado una vida. Te ayuda a recapacitar sobre todo y tomar tips, por decirlo así, porque ya estamos en el futuro inmediato, ¿no? Entonces aquí hablo de la necesidad de conocer sobre la etapa de la vejez, el saber qué características tiene, en donde los adultos expresan la utilidad que se ha tenido por el momento que están pasando, en donde conocer el concepto de vejez es importante para ellos y el hacer propio los conocimientos será esencial para llevarlo a la práctica. Y esto está muy relacionado también con lo que decía Yuni, Urbano y McCloskey, ¿no?, en el aprender para este conocimiento más pragmático. Estoy en la vejez, la voy a enfrentar a partir de lo que ustedes me estén proporcionando en este diplomado. El siguiente sentido es el impulso de participación, la necesidad de seguir activo, y hablaban de que era un distractor, ¿no?, el asistir a este diplomado. Aquí les comparto lo que me dijo Rosaura, pues nos abre el panorama. Uno a veces se encierra mucho en el día a día, en lo cotidiano, y como que no ves más allá, ¿no?, sino que ya te vas por instinto, ya te vas manejando y no te abres al panorama y a darte cuenta que puede ser mejor de otra manera, que hay otras opciones, ¿no? Entonces, aquí el diplomado es visto como una actividad que les permite mantenerse activos y ocupados, ¿no? A mí una de las entrevistas que más, que incluso sigo recordando mucho hasta la fecha, es en donde a mí un adulto mayor me decía, ¿no?, es que de repente la vida se vuelve como, todos los días se vuelven domingo, ¿no? Me dice, piensa, tú los domingos los ves para descansar, pero tienen un sentido, porque toda la semana estuviste en friega, toda la semana estuviste trabajando y estás esperando el domingo para descansar. Pero ¿qué pasa cuando todos los días son domingo? Entonces todo se vuelve monótono, ¿no? No se sale de la rutina. Y entonces veían, ¿no?, o él, que en algún momento me compartió que había pasado a lo mejor por depresión o por esta cuestión de que lo van rezagando en la familia, el tener este espacio, ¿no?, le permitía el tener una rutina. Él me decía, yo los jueves me paro, voy a darme una vuelta por el parque, pero me paro muy emocionado porque sé que voy a ver a mis compañeros, porque sé que ya es jueves y ese jueves va a ser diferente a lo que han sido los otros días de la semana, ¿no? Entonces, sí son de esas narrativas, ¿no?, que se te quedan estas historias
y en donde tiene sentido, ¿no? En donde hasta incluso uno mismo comienza a ver, o esto sí del por qué tiene sentido un domingo y por qué el domingo se le asigna para descansar, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? O qué pasaría, ¿no? Si todos los días se vuelven iguales. Otro sentido, y que eso también fue algo importante, ¿no? La vinculación que se tiene con la familia. Comparto lo que me dijo Susana, lo veo hacia mi persona, a mi familia, a mis parientes más cercanos. Les ayudo pues con consejos, no les resuelvo la vida, pero por lo menos me preguntan algo y yo les apoyo, ¿no? Aquí hay un fortalecimiento que se puede tener en relación con la familia. Por un lado, las personas que aún tienen padres o que tienen relación con adultos mayores, les ha sido significativo el diplomado por compartir con ellos los conocimientos que adquirieron, ¿no? Y esto también habla de estas edades, que desde los 50 años hay personas, ¿no? Entonces, tiene todavía a padres, ¿no? O tienen a tíos o viven con algún familiar adulto mayor, y pues va esta cuestión de que lo que a mí me enseñan, yo lo comparto, ¿no? Con las personas que están a mi alrededor, ¿no? Y por otro lado es la relación familiar que se puede transformar, el aumentar la identificación en la familia, no solo como una persona de edad, sino como estudiante. Y esto también parte de otra entrevista que fue muy interesante, que la señora me decía, yo antes estábamos en la sala, en el comedor, y aunque estábamos todos, yo nada más era una persona más de la mesa. Pero desde que me volví estudiante, ahora a lo mejor hasta parte de burlas, me decía que a veces sus nietos se burlaban un poco de ella de, ya vas a la escuela, tu mochila, o ahora que aprendiste, ¿no? Pero ella decía que le había modificado esa relación, en donde ya no era una persona más de la mesa, sino que ahora era una estudiante a la que le preguntaban cómo le había ido, ¿no? O qué había visto de nuevo. Entonces eso también creo que es muy interesante con respecto a las relaciones que se tienen, ¿no? Y pues esto está muy relacionado como a esta necesidad de contribución de la que hablaba McCloskey, ¿no? En la que se expresa claramente que la preocupación por el ambiente familiar y por las personas que lo rodean. El siguiente sentido fue la identificación con un grupo de edad, ¿no? Esta cuestión de la socialización. Hay muchas personas de mi edad iguales que yo, ¿no? Comparto lo que me comentó Clara. Hay muchas personas de mi edad iguales que yo y que tienen las ganas de venir a adquirir más conocimientos. Y me siento muy mal, pero veo que hay personas que están peor y en situación física están mejor. Y en cuanto a las ganas motivan para seguir haciendo las cosas. Hay personas más mal que uno y sin embargo realizan ciertas actividades, ¿no? Y aquí hablaba de la importancia de la socialización, porque todos sabemos, y esto es en todos los niveles educativos, ¿no? El espacio educativo, las escuelas no nada más es venir a aprender conocimientos. Hay algo muy importante en el encuentro en los pares, ¿no? El identificar o el saber que el otro tiene problemas similares, o que incluso el otro está peor que uno, va a ser importante o se vuelve significativo, ¿no? En cuanto al espacio. Entonces esto desde el preescolar, y vemos estas experiencias de educación no formal, van a ser importantes, ¿no? El encuentro con los pares, que van a ayudar a la convivencia y a la construcción de una identidad. Bueno, esos fueron los 5 sentidos, pero hay 3 particulares que me llamaron la atención y que también los sumé al análisis. Por un lado, el de Javier, que era un comerciante, ¿no? Que había tenido una licenciatura trunca, y él decía que el haber asistido a este diplomado lo motivaba a regresar a sus estudios, que él quería concluir ese ciclo, ¿no? Que porque lo dejó por su situación familiar, por problemas en los que tuvo, no le había ido tan mal en la vida en cuestión económica, entonces no había visto esa necesidad, pero este diplomado lo llevó a pensar y a motivarse para recuperar, ¿no? Y terminar ese ciclo, ¿no? Para concluir ese ciclo. Y esto estaba muy relacionado con la asignatura pendiente que mencionaba McCloskey. El de Mariana, ella era la persona más joven del diplomado, que tenía 50 años, y ella era tanatóloga. Entonces ella se había acercado hasta el diplomado. Ella decía que ya reconocía, o que justo el diplomado le había hecho entender, ¿no? Que ya se estaba aproximando a la vejez, ¿no? Que sí lo veía, pero ella también lo veía como un campo de estudio, de trabajo, ¿no? En donde lo que a mí me están presentando me va a ayudar a lo que yo hago con los adultos mayores, la forma en la que yo lo trabajo, ¿no? Entonces, eso era más para una cuestión del ejercicio profesional. Y el de Elena, que reiteraba mucho, en este caso en este diplomado que se daba en la UNAM, que para ella era muy importante. En los diplomados del Centro de Educación Continua, pues les dan incluso una credencial, ¿no? Que los hace pertenecientes a la comunidad UNAM. Entonces para ella
decía que era muy significativo el que sus hijos fueran a la UNAM y que ella también pudiera presumir que también pertenecía a esa comunidad, ¿no? Y eso también tiene un peso importante justo de la responsabilidad social que pueden tener ciertas instituciones, ¿no? Con respecto a las alternativas que se ofrecen. Voy a ir leyendo algunas de las conclusiones a las que pude llegar con todo este trabajo. Primero, pues reconocer, ¿no?, que los adultos mayores son sujetos con características biopsicosociales propias, definidas por el recorrido de sus por lo menos 60 años de vida, ¿no? Por sus experiencias previas, tanto individuales como sociales, inmersas en un contexto en el que cada día se tiene mayor esperanza de vida y en el que se envejece con mayores capacidades y más salud en comparación con lo que ocurría hace algunos años, ¿no? Por eso va creciendo la esperanza de vida, ¿no? Por los avances en cuanto a la ciencia, ¿no? Que nos dan mayores posibilidades o se enfrentan de otra manera a las enfermedades. También recordar, ¿no?, la educación es un derecho humano, el Estado debe garantizar opciones que permitan el ejercicio de este. Además de ser objeto de estudio, debe de garantizar su participación como educando, ¿no? Lo dicen los artículos, lo dice la legislación, no nada más es que la vejez se recupere en los libros y en los planes y programas de estudio, sino que se generen espacios dirigidos a la población, ¿no?, que respondan a sus características. La vejez debe ser una etapa de oportunidades, de derechos, transitar de espacios asistenciales a la participación activa, en donde se reconozcan los saberes que tienen a partir de toda la experiencia de su vida y en donde se desarrollen las capacidades que de acuerdo a su contexto les permiten vivirla mejor como una etapa con futuro, ¿no? No es esta idea también de reafirmar, no a veces se le ve como la etapa final, ¿no?, la etapa que te va a llevar a la muerte, sino es cambiar un poco la lectura, ¿no?, que nuevamente hay un plan de vida y que a partir del plan de vida se puede vivir de otras maneras. En los próximos años deben emerger opciones desde la educación no formal en la que se debe de tomar en cuenta la vejez como una etapa de vida con distintas expresiones y necesidades, en las que haya oportunidades tanto para personas que puedan costear un servicio como para aquellas que no, ¿no? Y esto referido, a mí toda la investigación me llevó a este estudio de caso en particular, ¿no? Yo llegué a este diplomado, pero sabemos que no es un diplomado que está dirigido a toda la población de adultos mayores, ¿no?, porque tiene un costo. Entonces, esto también va hacia la exigencia hacia el Estado, ¿no?, hacia las instituciones que pueden entender o pueden generar experiencias educativas dirigidas a la población, ¿no?, donde también se tome en cuenta, ¿no?, a toda la población que a lo mejor tiene el interés, pero no tiene los recursos, ¿no?, para costear este tipo de opciones. El dar cuenta de los sentidos que le asignan la educación a nuestros entrevistados me permite pensar que aunque los mayores se acercan por contenidos que son de su interés, las instituciones o experiencias educativas deben tener presente que no se trata de una transmisión de conocimientos, sino de un diálogo en el que se compartan las experiencias, los saberes, la historia, en donde el sujeto se convierta tanto en educando como educador y en donde el proceso educativo se desarrolla en un entorno que les posibilite entretenimiento, socialización, conocimiento, actualización y transformación, ¿no? Yo recuerdo que hay una crítica, ¿no?, por ejemplo, a estas opciones del INAPAM, o que se piensan en estas opciones de los talleres de para tejer, ¿no?, talleres de repostería y demás. Muchas personas cuestionan que si realmente es algo educativo. Creo que sí se tendría que problematizar, pero también es algo que está respondiendo a mi interés del adulto mayor, ¿no? Y como lo vemos, no solamente se trata del conocimiento, sino que una institución, el tener un espacio con pares, que es lo que está posibilitando, ¿no?, en cuanto a la forma que está enfrentando la vejez, ¿no? Entonces creo que ahí hay un aspecto que se tendría que trabajar, ¿no?, o pensar si INAPAM parte realmente de una perspectiva educativa, pero nuevamente, si se están generando estas opciones es por algo, ¿no?, y lo vemos mucho, ¿no?, hay una demanda y hay una población que está ávida, ¿no?, de tener este tipo de opciones. Creo que también por medio de la educación debe buscarse la concientización del derecho a en toda la edad, ¿no? Esto que decíamos, que a veces pareciera que o te acercas a los adultos mayores y les hablas de educación y dicen, no, eso es para los chamacos, ¿no?, eso es, déjaselo para que los niños vayan a la escuela, sino que también tenemos que trabajar, ¿no?, en que la educación, ¿no?, tiene varias posibilidades y que todos podemos reinsertarnos, ¿no?, que todos pueden tener acceso a este tipo de instituciones que nuevamente les pueden dar, ¿no?, les pueden ayudar a la forma en la que están mirando esa etapa de vida.
También tenemos la responsabilidad de darle voz a los grupos vulnerables, de reconocer las prácticas exitosas hasta el momento, de sumergirnos en campos pocos estudiados para aportar desde la mirada pedagógica una razón de ser de los pedagogos como especialistas en el proceso educativo, de plantear alternativas a las poblaciones, pero todo ello a partir de la investigación. Y esto está muy enfocado que hace falta investigación, ¿no?, para saber más, para comprender más lo que está pasando con los adultos mayores, ¿no? Para decir para no quedarnos solamente con la cifra de que va subiendo la población, sino justo, ¿no?, de irnos enfocando a estudios de caso, a experiencias que han resultado, ¿no?, a ver de qué manera se está planteando el envejecimiento, de dónde están partiendo, y solamente por medio de la investigación creo que se pueden generar propuestas, ¿no?, bien fundamentadas y argumentadas para que realmente estén respondiendo a las necesidades de la población. También es necesario el trabajo interdisciplinario, debido a que la vejez no es una etapa marcada solo por años, sino una etapa compleja y diversa. Es así como el trabajo realizado por trabajadores sociales, psicólogos, médicos y sociólogos será determinante para enriquecer la mirada pedagógica y así las intervenciones que se dirigen a esta población, ¿no? Tenemos que pensar que tenemos que buscar la transformación social, ¿no? A mí algo que, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando estuve revisando tesis, es encontrarme con algunas tesis de arquitectura. Y es cuando te das cuenta, pues es cierto, todos tenemos que trabajar para todo lo que se viene, ¿no?, para todo este cambio demográfico, ¿no? Y tesis de arquitectura en la que justo plantean cómo cambiar o modificar los edificios para que sean espacios en los que el adulto mayor pueda acercarse sin problemas. La Universidad de la Tercera Edad, que está en Eje Central, incluso no tiene escaleras, ¿no?, va subiendo en espiral, porque esa sí es una institución pensada únicamente para el adulto mayor, ¿no? Y tiene elevador y toda su infraestructura, todos sus espacios físicos fueron pensados para que el adulto mayor, ¿no?, se sintiera libre, capaz, ¿no?, para que llegaran personas con discapacidad, ¿no?, personas en silla de ruedas, y realmente pudieran entrar a las aulas sin ningún problema, ¿no? Entonces esto nos habla justo de que todos los profesionistas les van a tener que entrar. Y algo que yo siempre estoy repitiendo, ¿no?, incluso del campo laboral que tenemos presente, ¿no? A veces se nos olvida, pero acá hay una oportunidad muy importante por todas las condiciones y las características que tiene la población. Y eso sería todo de mi parte. Sí, gracias. Bueno, creo que toda la presentación que Nancy nos hizo nos muestra claramente cómo hacer un proyecto de investigación, ¿no? Desde sus fundamentos, la contextualización, la definición de los diferentes ejes analíticos, ¿sí? Luego la especificación de la metodología de trabajo de campo, cómo acotar como los aspectos a profundizar y cómo llegar a conclusiones, ¿no? Ella, bueno, lo hizo de manera muy completa para su trabajo de titulación de su licenciatura, pero vale la pena ver cómo aún en investigaciones sencillas, como las que ustedes están realizando para concluir este seminario taller, pues también hay que considerar algunos aspectos y creo que ya los están considerando, pero el volver a revisar esta presentación, creo que nos ayuda mucho para pues amarrar más cosas, ¿no? Y que ustedes afinen sus esquemas de investigación y orienten la investigación que van a continuar haciendo hasta finales de este mes. Otra cuestión que fue un poco explícita, pero a la vez muy evidente en la presentación de Nancy, que yo quiero destacar, es algo que también hemos estado planteando, y es cómo el envejecimiento pues es una etapa, como ella bien dijo, biopsicosocial, ¿no?, que tiene múltiples influencias y que lo que nosotros hacemos, cada uno, para cómo queremos envejecer y seguir viviendo, es algo que desde ahorita empezamos a definir, ¿sí? Y entonces esas son decisiones muy claves que ya lo hemos estado comentando en el seminario, pero que yo quiero volver a destacar. Creo que toda su presentación, no quiero volver a especificar aspectos para darles la palabra a ustedes, pero es muy claro.
Y otro aspecto que también hemos estado trabajando y que en esta unidad vamos a todavía profundizar más, es que todos somos actores sociales y constructores de la historia, ¿sí? Y de la historia también colectiva. Y eso nos convoca a seguir trabajando junto con otros para influir primero en nuestras situaciones más personales, luego a nivel familiar, pero también social. O sea, creo que el recorrido que nos hace Nancy a lo largo de todo, cómo va surgiendo, concretándose, acciones que se hacen para posicionar la etapa adulta mayor y la importancia de atenderla desde un enfoque de derechos y de bienestar, no fue algo que a alguien se le ocurrió. Fue una acción colectiva comprometida con un interés, ¿no? Y creo que hay múltiples ejemplos en la historia de nuestro país y universal en que nos muestra cómo la acción colectiva de las personas, de las y los ciudadanos, es fundamental para poco a poco ir transformando realidades. De tu presentación me gustó mucho tu tema, porque a lo largo del curso de esta materia, esta asignatura, hemos visto precisamente la educación para las personas adultas mayores. Algo que a mí me sorprendió mucho fue precisamente eso, que hubiera instituciones y universidades así para personas adultas mayores, cosa que yo no sabía. Entonces, eso se me hizo muy interesante. Yo llegué y platiqué eso. ¿Qué crees? Hay universidades para adultos mayores. ¿Cómo crees? Así como donde va tu abuelito acá al DIF a hacer sus actividades, algo así. Ok, pasó. Entonces, a mí lo que me interesa mucho es de que dices, las instituciones como tal no son como con un fin educativo, no todas, ¿ok? Hay actividades que son de cocina, de pintura, de canto, de baile, pero yo siento que no entraría en discusión en tal como de si son educativas o no. Ok, tal vez no son como si educativas, pero son de aprendizaje y son de interés para los adultos mayores y les sirve demasiado. Lo tengo en experiencia vivida con mi abuelito, que él ya iba a sus actividades al DIF. Después de su operación de la rodilla se deprimió totalmente. Encontró en el DIF esas actividades que eran de baile, que eran de canto, que eran de dibujo y demás cosas. Y ahorita cambió totalmente su actitud, su forma de estar, de convivir incluso con nosotros, porque se volvió como que un poquito, él solito se aislaba. Entonces esto lo hizo a que se volviera a integrar con nosotros, con su familia. Entonces algo que más me preocupó fue del lado de mi otra familia, mi otra abuelita, que acaba de fallecer su pareja, lo que era mi abuelito, igual se deprimió. Y en su lugar donde estaba ella, en su comunidad donde ella vive, no había programas ni instituciones, claro que las había, pero no había información. Ella no sabía nada acerca de que cerca de ella había una institución, había una escuela donde podía ella realizar diferentes tipos de actividades, de convivir. No sabía hasta que mi otra tía, su hija, le dijo, oye, encontré aquí no sé, creo que es por parte de la iglesia, no sé de qué sea la verdad, me dice, de tejer, de bordar, ¿a ti te gusta eso? Dice, y vas a estar cantando, dice, vas a estar bailando con otras personas. No quiero. ¿Por qué? No, pues es que es como ir a la escuela, precisamente es que son los niños. Dice, no mamá, pero no van niños, dice, van personas como tú, dice, van personas viejitas. Bueno, vamos. Y ya fue y ya no la sacamos de ahí. Y es como dicen, le gusta, le motiva, ya voy a ir y tengo que comprar esto y acompáñame al tenis porque tengo que conseguir estos hilos, estos colores que me pidieron. Entonces yo creo que es algo, la verdad, muy bonito, es algo maravilloso que haya estas actividades, estas instituciones que se preocupen por las personas adultas mayores, porque de que les beneficie, de que les ayuda muchísimo, la verdad. Bueno, gracias por tu comentario. Sí, yo y esto me lo encontré también por algunas personas que leyeron mi tesis, que justo cuestionan
que en este tipo de experiencias como del DIF o demás, no hay como tal un proyecto educativo. Yo no estoy diciendo, incluso creo que justo ese es el resultado de la tesis, que hay sentidos que van más allá del aprender, ¿no? O que para adulto mayor, el adulto mayor es más significativo, o hay otras cosas que están siendo muy importantes, que yo también lo veo en esta cuestión del encuentro entre pares, el de tener un espacio para ellos, propio para ellos. Eso les cambia, ¿no? Totalmente la forma en la que pueden estar viviendo la vejez, ¿no? Entonces, pero hay personas que critican este tipo de experiencias en el sentido de que no hay una fundamentación, que es una cuestión muy improvisada, ¿no? Que a veces es como de que yo doy cocina porque tuve un tiempo libre y de repente me acerqué a la institución y ya hice una propuesta muy sencilla, pero no hay una planeación, ¿no? O no hay sí una fundamentación sobre ese proyecto. Y por ahí hay mucho reclamo entre esta cuestión de que se quedan en una cuestión de recreación, entretenimiento, sin realmente tener una propuesta educativa. Pero yo también insisto que ya está incluso el espacio, ¿no? Ya el que tengas un espacio, el que tengas una hora a la semana, va a cambiar, ¿no? Y va a ser igual de importante por todos los sentidos que están aquí, ¿no? Que va desde el contribuir con la familia, desde la socialización, desde el estar repitiendo algo. O sea, la propia literatura nos dice que van a ser aspectos muy importantes, ¿no? Porque pensamos que la educación, ¿no? Sobre todo a nuestras edades, pensamos el sentido es obtener un certificado, el obtener un empleo, ¿no? Por ahí muchos venimos o por eso seguimos una trayectoria educativa, ¿no? En estas edades. Pero pues ya después de los 60 años esa no va a ser una preocupación. Tú no vas a entrar a una institución porque vas a tener que al egresar vayas a conseguir un empleo, porque eso va a ayudar, ¿no? Entonces, justo por ahí van cambiando los sentidos y es la particularidad que tiene esta población y es lo que hay que dar cuenta, ¿no? Hay que dar cuenta y que a lo mejor no está mal, pero justo, y yo creo que ahí a lo mejor nosotros como profesionistas, ¿no? Como especialistas, en su caso como psicólogos, tendrían que pensar, ¿no? Si van a elaborar una propuesta dirigida al adulto mayor, por dónde se tiene que fundamentar, ¿no? Justo nosotros darle esa mayor rigurosidad a este tipo de propuestas, ¿no? Por toda esta crítica y porque eso no lo encontramos al momento de leer, ¿no? Y eso yo es algo que se lo comparto al momento de que personas teóricas o a lo mejor profesoras de la academia justo se quedan como en este análisis de es que no hay una propuesta, ¿no? Cuando vemos que sí es importante o que ya la literatura está diciendo o que desde la propia voz del adulto mayor es muy importante, ¿no? Por lo que puede rescatar. ¿Alguien más quiere comentar? Alejandro. Te van a traer el micrófono. Bueno, hasta ahorita lo que tú nos presentas en términos generales nos da una visión panorámica de lo que en el país ofrecen diferentes instituciones como el INEA, el INAPAM, el Seguro, etcétera, ¿no? De las oportunidades que tienen los adultos mayores para poder realizar alguna actividad. Mi pregunta concreta es: ¿qué apertura tienen las instituciones de educación superior, ¿sí?, para que si hay adultos mayores que desean realizar estudios de licenciatura o un posgrado, ya sea un maestría o doctorado, qué apertura hay para recibir a personas mayores de 60 años? Concretamente esa sería mi pregunta y felicitarte por tu presentación. Gracias. Creo que es una pregunta a la que no tengo la respuesta, ¿no? En este caso hablamos de una opción de educación no formal, ¿no? Pero yo también he estado viendo, por ejemplo, en las aulas, ¿no? Sí hay personas adultas, pero no creo que estén en las mismas condiciones o no se están generando, ¿no?, estrategias, aunque desde la propia legislación la SEP, ¿no?, está reconociendo que ya es una población y es una población que deben de tomar en cuenta, ¿no?, o que deben de facilitar incluso algunos trámites.
Creo que para el acceso a la universidad se parte de una igualdad de oportunidades, pero esta igualdad de oportunidades no la van a tener por toda la trayectoria, ¿no? Se supondría, o eso tiene que ver con los procesos de admisión, de que sí tienen la oportunidad, pero no se está generando algo especial o diferente para el adulto mayor, ¿no? Sino, o sea, parte de que toda la población puede acceder, ¿no? Si tienes, presentas el examen y tienes el puntaje, tú puedes integrarte, pero no estoy segura, a lo mejor también no lo he investigado como tal, de que realmente sea o que ya se esté trabajando, ¿no? En el caso de este diplomado, nuevamente es desde el ámbito de la educación no formal, ¿no? Y creo que ahí sí se tendría que cuestionar, por ejemplo, este peso que, por ejemplo, ciertas instituciones tienen, ¿no? Ese reconocimiento social, que es donde yo digo, sí, eso es cierto, ¿no? Para una persona el hecho de tener una credencial de la UNAM, eso puede motivarlo. Apenas estaba leyendo una tesis de en la UNAM también que tienen del INEA, ¿no? En general, y habla de que hay chicos de 15 años que vienen desde muy lejos a acabar sus cursos de secundaria a esta módulo, ¿cómo se le llama? El INEA. Sí, no, al círculo de estudio que está en Ciudad Universitaria. Entonces, eso habla de el peso que tienen ciertas instituciones o de lo que puede representar, ¿no? Para la población, y que justo van a tener que ir modificando o elaborando propuestas porque puede tener un gran respaldo, ¿no? Y puede tener esa motivación o puede darle cierta seguridad a las personas para acercarse a estas propuestas, ¿no? Pero eso tendríamos que investigar, ¿no? Realmente, nuevamente, yo creo que muchas cuestiones legales se quedan en el discurso, aunque pues se va avanzando en el sentido de que ya se va mencionando y se va haciendo visible esa necesidad, ¿no? Y creo que ese es un paso igual de importante, ¿no? Gracias. Sí, y Alejandro, yo y compañeros, y bueno, en el grupo lo vimos, la única universidad pensada más para las personas adultas y adultas mayores, que yo reconozco y ubico, es la Universidad de la Experiencia, ¿sí? Que promueve la universidad, no sé, no me acuerdo bien el nombre de la universidad, pero es una universidad pública, creo que también se llama Benito Juárez, y es en el Estado de México. Y en concreto, su sede es ahorita actual, donde está en muchas partes del estado, pero donde ofrece programas específicos para adultos y adultos mayores es en Ecatepec, ¿sí? Y ahí sí está pensado otras formas de trabajo, metodologías que apoyen más a recuperar experiencia y a refrescar, por decirlo así, muchos conocimientos que tienen. Sí se pide bachillerato para entrar, pero también el proceso de ingreso es más amigable, ¿sí? Es la única que yo conozco y solo tiene como 2 carreras. En ese momento estaba administración y abogados. Eran las 2 carreras que se veía más accesible y que se estaban promoviendo. Ya no sé por qué yo le perdí la pista a este proyecto. Este es un proyecto que arrancó hace como 4 años. Sí. Más o menos. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.